Hoy día vamos a revisar diferentes formas para hacer anestesia en animales menores. Esta es básicamente es ver los efectos que tienen los fármacos en animales pequeños o animales de compañía y cuáles son los métodos básicos para realizar este procedimiento. A continuación voy a explicar algo sobre los materiales o insumos que necesitamos mínimos para realizar este procedimiento. Vamos a partir con una solución de cloruro de sodio, un suero fisiológico, el cual nos permite mantener una vía permeable venosa. Esto se consigue con un set de fleboclisi, que existen dos tipos, uno de macrogoteo y otro de microgoteo, dependiendo del tamaño del animal, es cuál de los dos sistemas vamos a utilizar. El sistema o set de infusión que llamamos tiene algunas características. Por ejemplo, un goteo max, una gota, 20 gotas corresponden a 1 ml en el sistema macro, y en el sistema micro son 60 gotas igual a 1 ml, que eso después lo vamos a utilizar para calcular las dosis de infusión. También requerimos un catéter endovenoso que tiene diferentes medidas, que también va acorde dependiendo del tamaño del animal. Tenemos números más grandes, que son por ejemplo el 18G, y números más pequeños, para animales más pequeños, de 24. O sea, aquí la escala va al revés. Para animales más grandes necesitamos números más pequeños, ¿sí? Además aparece el largo del estilete y generalmente viene el volumen máximo de infusión, que por ejemplo en este catéter 18G de 1/4 es de 104 ml por minuto. Voy a mostrar uno. Esto se divide en diferentes partes. Tenemos un estilete que es rígido para penetrar la vena y un recubrimiento de teflón que va por fuera, que este va a quedar inserto dentro de la vena una vez realizado la punción. En su momento vamos a explicar cómo realizar ese procedimiento. Necesitamos jeringa. Otro aparato que es importante es un laringoscopio, que consta de una luz con una hoja que permite visualizar la epiglotis, la glotis, para realizar el procedimiento de intubación endotraqueal. El traqueotubo es este tubo que es flexible y que en la punta tiene una punta en bisel. Esto evita que se ocluya la punta, pero además tiene un sistema auxiliar, que es este agujero que se llama agujero Murphy, que evita, si se llegase a ocluir la punta, pudiera persistir la ventilación por ese agujero. Tiene un globo que lo que hace es permitir coaptar perfectamente el traqueotubo a la tráquea. Recordemos que la punta del traqueotubo llega solamente hasta los bronquios primarios. Y esto va conectado, este globo, a un CAF con una válvula que permite inflarlo desde el exterior. Generalmente son 5 centímetros de agua de presión los que se utilizan. Una forma práctica es que tiene que tener la misma consistencia de la yema del dedo. Ahora, este globo impide que salga la anestesia al medio ambiente, al ambiente del quirófano. Y por otro lado, también permite dar respiración a presión positiva o respiración asistida. Tenemos diferentes tamaños. Aquí vemos uno pequeño y uno más grande. Estos van de medida de 3 hasta el número 10 y tienen un adaptador universal que permite conectarlo a la máquina de anestesia o a los balones de resucitación. Con respecto a los fármacos, tenemos diferentes fármacos que los vamos a ir explicando en la medida en que los vamos utilizando, pero aquí tenemos básicamente
sedantes, dos tipos diferentes de sedantes, silacina y acipromicina. También tenemos anestésicos como la ketamina, el propofol y el tiopental. Y además un anestésico inhalatorio que se administra por vía inhalatoria a través de una máquina de anestesia que mostraremos en su momento. Ahora lo que vamos a realizar es preparar los fármacos que vamos a utilizar durante la anestesia, según la dosis del medicamento y el peso del animal. Entonces vamos a utilizar silacina como agente sedante y vamos calculando, dependiendo del peso del animal, la dosis en ml. Para este caso son 1 miligramo de silacina por kilo en un paciente que pesa 12 kilos. Las dosis de inducción, como todas las dosis de anestesia, van a depender de la clasificación ASA del paciente, o sea, del estado fisiológico y del riesgo anestésico que tenga. Además, toda la anestesia, si tiene un valor de referencia con respecto a la dosis, son dosis efecto. Vamos a utilizar también como agente de sedación e inducción ketamina en dosis de 2 miligramos por kilo, lo que nos da 0,48. Vamos a utilizar un medicamento de inducción que se llama propofol y tiopental. Vamos a hacer una mezcla. Primero hay que diluir el tiopental, lo vamos a diluir al 2,5% con agua destilada. Entonces, en este frasco, si agregamos 40 ml de agua destilada, vamos a tener una solución al 2,5%. En general, por ser una solución muy alcalina al tiopental, siempre debe utilizarse en proporciones o un porcentaje menor al 2,5%. Porque si llega a extravasar la vena, produce una tromboflebitis. Entonces vamos a utilizar una mezcla de 50% de tiopental al 2,5%, llenamos 5 ml y 5 ml de propofol. Esta mezcla de anestésico tiene la ventaja de que suma los mejores efectos de los dos anestésicos. Uno, que hace que la anestesia sea mucho más estable que con propofol solo y tenga periodo de apnea o apneas, el número de apneas se disminuye bastante, lo que lo hace bastante mejor que usar cada uno de los anestésicos por separado. Colocar por vía intramuscular el medicamento que hemos dicho de sedación, que en este caso es la silacina, en dosis de 0,6 ml, silacina al 2%. ¿Sí? Entonces, se la colocamos en forma intramuscular. Perfecto. Bueno, la sedación lo que va a procurar es que el paciente se va a relajar, tiene un efecto relajante importante, disminuye también la movilidad y la intranquilidad, y podemos observar que también tiene un efecto a nivel de la inducción, disminuyendo la dosis y cantidad de anestésicos que vamos a utilizar. En algunas ocasiones, esta fase de la anestesia se puede obviar, como por ejemplo en el caso de una cesárea, donde pasamos inmediatamente a la fase de inducción. Así que lo que vamos a ver es que el paciente se va a tranquilizar.
Y esto va a permitir que sea más fácil los procedimientos que vamos a realizar en adelante, que es, por ejemplo, colocarle el catéter endovenoso y luego por esa vía endovenosa hacer la inducción. Esto tarda un par de minutos, no es algo instantáneo, a menos que uno lo instaure por vía endovenosa. Si uno coloca la vía antes en pacientes que son dóciles, es posible hacer una sedación por vía endovenosa que es mucho más rápida. Bueno, después de un par de minutos, ustedes pueden observar el efecto que ha tenido el medicamento en el paciente. Ya no está saltando, está tranquila, relajada y podemos ver que está casi indiferente al medio, ¿sí? Además podemos ver que el tercer párpado está, se ha protruido y se nota claramente, ¿sí? Además uno puede observar un aumento en la salivación, lo cual nos muestra el efecto vagal que tienen la mayoría de los sedantes y anestésicos, lo cual se contrapone o inhibe con el uso de algunos medicamentos como la atropina. Una vez depilada la zona, vamos a realizar la antisepsia con alcohol, limpiando el lugar, y vamos a preparar la zona para realizar la punción. Entonces vamos a utilizar en este caso un catéter del número 20 de 1/4 de pulgada, que tiene una velocidad máxima de infusión de 63 ml por minuto. Para que no nos moleste la pinza, entonces la podemos ver y tocar. Sacamos el catéter que está en su sitio. Lo podemos ver que tiene una parte dura, el mandil, y una vaina de teflón. La finalidad de esto es ingresar en un momento al lumen de la vena, y para eso colocamos el bisel hacia arriba. El catéter tiene una fórmula aquí para sujetarla y estiramos la piel. De todas maneras nos va a sujetar aquí el bracito para que no lo retire. Y en un ángulo de 15 grados vamos a ingresar a la vena. Vemos que ya va saliendo sangre y entonces empujamos solamente la vaina. El catéter tiene que quedar antes de la porción que flecta el brazo. Voy a colocar la tapa amarilla y ahora vamos a fijar el catéter con esta cinta. ¿Sí? Entonces ahora lo vamos a conectar a la bajada de suero, al set de fleboclisis, que ya está preparado y además está lleno de suero, no tiene aire en su interior. Le conectamos una mariposa por la cual vamos a administrar el suero, ¿sí? Nuevamente llenamos para que no haya aire en el sistema y lo conectamos a la tapa amarilla. Una de las cosas importantes es que estas tapas amarillas están heparinizadas y además permiten colocar varios sistemas diferentes de infusión. Aparte de poder colocar o administrar medicamentos directos y en forma rápida a la vena cefálica. Ya. Ahora tenemos al paciente, lo que vamos a hacer es instaurar la fase de inducción. Lo vamos a hacer con una mezcla, como habíamos dicho, de tiopental y propofol en una mezcla de 50 y 50. ¿Sí? Propofol al 1% y tiopental al 2,5%. Y vamos a utilizar la dosis de inducción que generalmente se usa para el propofol, que estamos hablando de 3 miligramos por kilo. Entonces, la dosis de inducción sería 3,6.
Lo que vamos a hacer es ese 3,6 dividirlo en 3 partes. Y entonces vamos a administrar 1,2. Una cosa clave en esto es que la fase de inducción debe ser lo suficientemente rápida como para que no produzca una fase de excitación y además no muy rápida como para que no produzca apnea. Voy a necesitar un traqueotubo del 5,5. ¿Ya? El calibre, dependiendo del peso del paciente, el calibre del traqueotubo que vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a aplicar 1,2 más. ¿Sí? Ya casi está abolido el reflejo deglutorio, por lo menos ya no lo tiene, y el palpebral aún se mantiene un poco. Hoy ya tenemos lo suficiente como para que podamos instalar el traqueotubo. Lo va a levantar ahí y esta parte de abajo la dejas, saca la mano abajo, eso. Entonces vamos a colocar el laringoscopio. Este es el paladar blando, lo levantamos, bajamos la pilotis y podemos observar los aritenoides. Entre los aritenoides vamos a instalar suavemente el laringo y ingresamos el traqueotubo. Ahí se puede ver cómo está ingresando, ¿sí? Generalmente el paciente hace un estornudo o tos, tiene una tos en realidad, y podemos observar que está en su sitio. Necesita una jeringa para inflar el globo que habíamos mostrado antes, el CAF, y con esto conseguimos obliterar la vía aérea, ¿sí? Aquí es muy importante que el CAF quede bien inflado, pero que no tenga una sobrepresión, debido a que eso puede provocar necrosis de la mucosa traqueal, ¿ya? Ahora lo que vamos a realizar es fijar el traqueotubo. Pasamos una cinta. Lo vamos a fijar para que no se vaya a salir, porque el globo no es para fijar el traqueotubo, solamente es para obliterar la vía aérea. También evita el globo que ingrese sangre o fluido a la vía aérea desde el exterior. Y vamos a entregar oxígeno. Aquí tenemos el flujómetro que nos permite administrar oxígeno. En este paciente vamos a usar 1 litro de oxígeno y le vamos a colocar 2,5 del porcentaje de anestesia. Vamos a cambiar también el globo, porque este globo es demasiado grande para este paciente. Pero vamos a poner un globo pequeño. Ya, aquí está. Entonces le ponemos el abreboca y ya no tenemos ningún reflejo. Eso es algo sumamente importante. Aquí lo que podemos observar es el electrocardiograma que sigue, está en una derivada 2:1 en el monitor. Y esto es lo que muestran estos cables, ¿ya? Que son los sensores. Entonces hay un sensor en el pliegue de la axila del brazo izquierdo que está señalado con el color negro, uno con el pliegue del brazo derecho que está señalado con color blanco y de la pata izquierda que es el color rojo. Con eso conseguimos esta figura en que vemos un trazo y tenemos entonces 91 entre 91 y 85 latidos por minuto.
Además, en esta parte tenemos la presión parcial de oxígeno, que está medido por este sensor por oximetría, ¿ya? Y más abajo tenemos la curva plestimográfica, que debería tener esa forma que es la normal. Entre más alta la curva plestimográfica, tenemos una mejor oxigenación y una mejor irrigación periférica. Eso es bastante importante. Por otro lado, vemos que tenemos una frecuencia cardíaca de 93. Hasta se considera normal desde los 80 hacia arriba. Pero de todas maneras, como una forma pedagógica, lo que vamos a hacer ahora es colocar un medicamento que es antagonista a los efectos vagales, que es la atropina. Y lo que deberíamos observar en el paciente es un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que vamos a hacer es administrarle una dosis de 0,04 miligramos por kilo por vía endovenosa al paciente que está ahora anestesiado. Si ustedes pueden observar que el paciente no tiene reflejo ni palpebral ni eglutorio, vamos a diluir primero la dosis de atropina y se la vamos a ir administrando en forma lenta. Y podemos ver que ya va en 99. Los niveles de saturación también no deberían bajar de 80. Ya vamos en 100. Este es un circuito cerrado, en que el paciente también está considerado dentro del circuito. Entonces, tenemos un balón de oxígeno que está ahí al fondo, que suministra oxígeno al sistema y que después es medido por este flujómetro, que tiene una bolita ahí que nos va indicando la mayor o menor proporción de oxígeno. Ahí estamos entre 800 centímetros cúbicos de aire por minuto y 1 litro. Además tiene una válvula o flashing que permite entregar aire en forma rápida al sistema. Después tenemos la entrada del oxígeno a este equipo, que es un vaporizador. Este es exclusivamente para isoflurano. Se carga por aquí por el lado y tenemos un visor para ver el nivel de anestesia que tiene el vaporizador. Luego el oxígeno sale enriquecido con anestesia y pasa al sistema donde ingresa al paciente. Entonces tenemos en esta vía una vía de administración de oxígeno y de anestesia. Luego el paciente exhala y tenemos una parte de oxígeno que no se ha consumido, una parte importante de CO2 y también un residual de anestesia, que pasa a este canastillo, que este es un canastillo de CO2. Lo que hace esta cal sodada que está aquí adentro es absorber el CO2 que está exhalando el paciente. Porque si no estuviese esto, habría un aumento en el CO2 y el paciente entraría en una fase de hipercapnia. Entonces, una vez que queda el CO2 aquí, vuelve al sistema, ¿sí? Y es reutilizado el oxígeno y la anestesia que queda. Entonces, en un sistema cerrado, lo que uno hace es ahorrar oxígeno y anestesia. También hay un circuito abierto, que es el que tenemos acá, que generalmente se utiliza para pacientes más pequeños, en que el oxígeno y el CO2 y la anestesia es liberada al ambiente. Pero eso generalmente lo utilizamos en pacientes más pequeños. Aquí hay dos sistemas paralelos que miden la frecuencia cardíaca. Uno que es el electrocardiograma, que mide la actividad cardíaca eléctrica, y otro que es la oscilometría, que mide los pulsos.
Y eso tiene que estar, ojalá, tiene que tener el mismo número. Hemos visto los efectos de los anestésicos, hemos visto el monitoreo del paciente y las diferentes fases de la anestesia. Esta anestesia corresponde a una anestesia de mantención inhalatoria, ¿sí? Entonces hicimos una sedación, hicimos una inducción y ahora esta es la fase de mantención con anestesia inhalatoria en base a isoflurano. Lo que vamos a proceder ahora es sacarla de la anestesia y lo primero que tenemos que hacer es cortar la anestesia de mantención, la colocamos en off sin cortar el nivel de oxígeno porque el paciente tiene que seguir respirando. Vamos a limpiar el circuito y esto se hace con este balón que es el balón de reservorio. Lo vamos a desinflar con el objeto de ir eliminando la anestesia que está dentro del circuito. Eso hace que el paciente se recupere mucho más rápido de la anestesia. No debemos dejar de monitorizar al paciente hasta que el paciente esté en decúbito external. Dependiendo del tipo de anestesia, eso pueden pasar algunos minutos y también dependiendo del metabolismo del paciente. Pacientes más jóvenes tienden a recuperarse más rápido y también de mejor forma. También el nivel de ASA o de riesgo anestésico también va a influir en el periodo de recuperación. Después de un par de minutos de espera ya podemos ver que el paciente está recuperándose, ya tiene un reflejo palpebral incipiente, pero ya lo tiene, el auricular también está apareciendo y vemos que la profundidad de la frecuencia y la frecuencia van aumentando, la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Vamos a desinflar el lobo porque este paciente en cualquier momento va a empezar a rechazar el traqueotubo. Ya no necesitamos que esté el globo inflado, ¿sí? Así que en cualquier momento vamos a ver que este paciente va a empezar a rechazar el tubo, le vamos a quitar el tubo y lo vamos a preparar para la posanestesia, ¿sí? Entonces lo dejamos suelto. Ven, ya hay un reflejo de oxígeno positivo. Vamos a esperar un poquitito, incluso un poco más para quitarle el traqueotubo, pero ya este paciente está en una franca recuperación de la anestesia. La salida o recuperación del paciente también debe ser placentera. Es algo que el anestesista debe preocuparse. Hay veces en que los pacientes se recuperan en forma muy abrupta y en una fase excitatoria, y para eso también se pueden utilizar medicamentos para que esa salida sea bastante más atenuada. O sea, estamos hablando de que la anestesia tiene que ser gradual para la entrada, para la inducción, y también tiene que ser gradual en la salida. Abrigarlo y darle un medio confortable, ¿sí? El pabellón o el lugar donde vamos a anestesiar al paciente nunca debería estar bajo los 15 grados Celsius. Siempre deberíamos estar entre una temperatura entre los 20 y 23 grados, con una humedad también de un 50%. Ya tenemos al paciente despierto y ahora vamos a retirarle el traqueotubo, ¿sí? Siempre produce algún grado de incomodidad. Y vamos a quitar el abreboca. Ya este paciente está con todos los reflejos ya. Ya está. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner en una posición confortable. ¿Sí? Y le vamos a quitar ya la monitorización, ¿no es cierto? Porque ya está despierto. Bueno, dependiendo de la gravedad del paciente podríamos seguir monitorizándolo. En este caso no es necesario, este es un paciente que está sano. Y entonces ahora lo que nos resta es mantenerlo abrigado en un lugar seguro, que no haya mucho ruido, porque eso va a hacer que el paciente tenga un
despertar bastante placentero como ustedes están observando.